Dios te Buenas salve tardes a María, todos. llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de María, Dios, Madre ruega de por Dios, nosotros ruega por pecadores, nosotros los pecadores, ahora y ahora en y la en la hora hora de nuestra de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y Ahora y siempre, por los siglos siempre, de por los los siglos. siglos de los siglos. Amén. 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 San Gabriel, Ruega por Ruega nosotros. por nosotros. San Pablo. Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora del sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos. Y este tema tiene, tiene este contenido. Primero hablaremos de la penitencia, la estructura de este sacramento, los efectos de este sacramento y después ya hablaré de la unción de los enfermos, su estructura, cómo se celebra y la necesidad y los efectos de este sacramento. Bien, entonces celebrar el sacramento de la reconciliación es recibir un abrazo. Es el abrazo de la infinita misericordia de Dios Padre con cada uno de nosotros, tal como lo encontramos en la parábola del Hijo Pródigo. Bien, el Señor nos convierte en nuevas criaturas y pues las consecuencias del pecado original, pues están las consecuencias, pero quedan, dijéramos, las cicatrices. Recibimos la gracia, recibimos una nueva vida en Cristo y eso pues ya lo habíamos recibido por el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que hacen de nosotros personas que están llamadas a la santidad y lo entienden mejor, y que, como dice Carta de los Efesios, capítulo 1, también, pues en cuanto permanecemos en gracia, somos santos e inmaculados en la presencia de Dios. Bueno, pero la recepción de estos sacramentos no restaura totalmente la armonía ni el equilibrio interior. ¿Por qué? Porque permanecen dentro de nosotros la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana y permanece la inclinación al pecado. Estas son consecuencias del pecado original. Por tanto, están ahí dentro de nosotros. Todos tocamos nuestra propia fragilidad, tocamos nuestra propia debilidad y todos tocamos nuestras inclinaciones al pecado. Bien, pero nosotros somos personas que están en camino. Por tanto, la condición del fiel mientras esté en esta tierra es el estado de viador, el que está en camino. Viator significa el que está en camino, está viajando hacia la patria del cielo. En consecuencia, mientras estemos en esta tierra, ni nuestra inteligencia ni tampoco nuestra voluntad están fijas en la belleza, en la verdad, en el amor que es Dios. Es cierto que estamos llamados a caminar libremente hacia Él, que es el origen y el fin último de la vida, pero también es cierto que mientras no pasemos el umbral de la muerte, mientras no estemos definitivamente purificados, entonces no podremos tener esta fijación definitiva en la belleza, la verdad y el amor que es Dios. Bueno, entonces caminamos libremente hacia Él. Es nuestro origen, el fin último de nuestra vida, pero hay que querer caminar. Hace falta la voluntad, la determinación de querer caminar. Bien, y nos toca elegir incesantemente. Eso significa que mientras estemos en esta tierra, pues no podemos evadir la elección. Y mientras uno camina, acepta o rechaza la voluntad de Dios. Es cierto que Dios quiere nuestra salvación, pero la quiere respetando nuestra libertad. Nos ha dotado de libertad. Y el hecho de que la quiera no quiere decir que nos encamine obligatoriamente a la salvación, porque sigue respetando nuestra libertad. Bueno, entonces el dilema está, ¿rechazo o acepto lo que Dios me pide en este momento? Si lo rechazo, me voy por mal camino. Si lo acepto, estoy
encaminando bien mis pasos. Bien, entonces todavía podemos alejarnos de Dios. Y una mala elección puede traer sucesivas malas elecciones. Una mala elección llevará consigo un alejamiento del amor de Dios y por tanto un caer en el pecado. Un minutito ahora vuelvo. Bien, perdón que haya interrumpido. Ya estoy aquí de nuevo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que Dios ha querido remitir los pecados que cometemos después del bautismo. Y para eso instituye este sacramento. Pero obviamente este sacramento tiene unas etapas. Y Él instituye el sacramento una vez resucitado. En el momento en que se aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos, les confiere el poder divino que tiene Él de perdonar. Él conserva sus llagas, las heridas, como pueden ver en la ilustración, y el Evangelio dice literalmente, Juan 20:23, sopló sobre ellos. Es un gesto exterior que indica un suceso interior. Sopla sobre ellos, ¿m? Para que ellos capten también a través de aquel soplido que está ocurriendo algo muy importante en sus almas y que están recibiendo un poder que jamás hubieran imaginado que iban a recibir. Y ese poder consiste en retener o en perdonar. Entonces, ¿cuándo se retiene? Cuando el penitente no tiene las disposiciones adecuadas de rectificación. Bueno, entonces, toda la iglesia es signo e instrumento del perdón. Ese perdón el Señor nos lo adquiere al precio de su sangre. Ahora, la iglesia es signo e instrumento del perdón cuando la iglesia hace oración. La vida de la iglesia, las obras de la iglesia son signos e instrumentos de perdón. Pero el ejercicio del poder de absolver, eso está concentrado en el ministerio apostólico. Por tanto, queda en las manos de los apóstoles y sus sucesores y los que les ayudamos a través del sacramento del sacerdocio. Bien, entonces hay unos elementos esenciales en este sacramento. Es esencial que el hombre participe con tres actos: contrición, confesión y satisfacción. Distinguimos confesión, distinguimos contrición de atrición. Llamamos contrición al dolor de amor. Llamamos atrición a un dolor de los pecados originado en la vergüenza o en el miedo al infierno. Indudablemente es esencial que el hombre ponga estos tres actos, pero es esencial que Dios actúe por el ministerio de la iglesia. Bien, entonces, ya sea por medio del obispo o de sus presbíteros, la iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón. Y la iglesia determina la modalidad en que la persona va a satisfacer, es decir, va a hacer penitencia por sus pecados. La iglesia determina también la oración por el pecador. La iglesia hace penitencia con el pecador. Entonces, nunca estamos solos. O sea, se nos enseña la modalidad de la satisfacción. El sacerdote indica tu penitencia va a ser tal cosa. A veces
puede un sacerdote decir? Me preguntaba una persona, me decía, mire, me confesé y me pusieron como penitencia que yo, pues, encargara una misa por mi alma. Bueno, pues es una penitencia un poco extraña, pero es una penitencia que el sacerdote ha impuesto a una persona que fue a confesarse. Bien, entonces, el pecador, esto es lo que Dios quiere, ha de ser curado y restablecido en la comunión eclesial. Por tanto, ha roto la comunión eclesial por el pecado, pero está invitado a restablecer esa comunión eclesial. Y esa comunión eclesial no se restablece sola, ¿verdad? El Señor cuenta con que pondremos lo que está de nuestra parte y luego Él pone lo otro. Ok, entonces, cuando caemos en pecado, pues estamos invitados a hacer tres actos. Arrepentimiento del corazón, confesar verbalmente los pecados, la confesión es auricular, personal y además secreta, y cumplir las obras penitenciales que nos imponga el ministro de Cristo y de la Iglesia. Obras penitenciales que nos impone el sacerdote y que podemos pedir, mire, Padre, perdone, no sé cómo cumplir esa penitencia que usted me ha puesto. Explíqueme, por favor. ¿O podría usted cambiarme esa penitencia por otra que se me dificulta mucho cumplir la que usted me puso? Bueno, ahí se admite, obviamente, un diálogo. Bien, la fórmula esencial son estas palabras que están puestas a la izquierda de la diapositiva. Pero estas palabras están antecedidas y sucedidas. O sea, hay una parte introductoria y hay una parte conclusiva. El sacerdote, si está con mucha prisa, puede reducirse a decir estas palabras que están en la columna de la izquierda. Bueno, pero es preferible que diga la introducción a estas palabras y que diga la fórmula conclusiva. Ahora, está claro que las palabras que pronuncia el sacerdote performan, dan forma, indican lo que realmente está pasando por medio de este sacramento y de esta absolución. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy siendo perdonado, estoy siendo reconciliado por parte del Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es un valor catequético que tienen estas palabras que por eso se llaman performativas y eficaces. Ok. Entonces, la tarea, o sea, lo que ocurre ahí dentro de la confesión es que somos acogidos, somos conducidos y somos santificados. El Padre nos acoge como hijos que regresan a Él. Cristo nos toma sobre sus hombros y nos conduce nuevamente al redil. Y el Espíritu Santo nos vuelve a santificar, porque aquel templo que había sido profanado vuelve a ser santificado, o si no había sido profanado por el pecado mortal, por lo menos necesitaba una restauración, habitar en él con mayor plenitud. Bien, si quisiéramos reducir el signo sacramental de la penitencia a la simple absolución del pecado, haríamos muy mal. Porque no se puede impartir la absolución si el penitente no se confiesa antes de los pecados que cometió. Hace falta que se imparta la absolución después de haber escuchado la acusación de los pecados, pero además de haberse cerciorado que lo hizo con el corazón arrepentido. Bien, el examen previo y la reflexión sobre las propias culpas es indispensable si queremos que haya una recta y fructuosa celebración del sacramento y que haya conversión. Y ninguno se puede arrepentir y acusarse de sus propios pecados si antes no se ha dejado iluminar por el Espíritu Santo, si antes no ha reflexionado sobre sus culpas. Es decir, ahí hay una relación de concatenación entre la reflexión y el arrepentimiento, la reflexión y la iluminación. Bien, entonces, ¿qué es la contrición? Es dolor, es detestación y es resolución. Primero, dolor del alma.
dolor del corazón. Segundo, detesto el pecado que cometí. Y tercero, me resuelvo a no volver a pecar. Entonces, el dolor de los pecados es un claro y firme acto de la inteligencia y de la voluntad que tiene tres dimensiones. O sea, la inteligencia y la voluntad son movidas por la ayuda divina y por la fe. Yo por eso es que detesto los pecados cometidos. Entonces dije que tiene tres dimensiones, una teologal, otra cristológica y otra eclesial. Dimensión teologal, mis pecados me han alejado de Dios. Teos, Dios. Dimensión cristológica, sí, he ofendido a Cristo, me han alejado de Cristo. O sea, me han alejado de Dios Padre, me han alejado de Dios Hijo, por mi falta de amor, me han alejado de Dios Espíritu Santo. Pero luego tiene una dimensión eclesial, porque la iglesia, compuesta por la jerarquía y por los fieles, entonces yo he ofendido a la iglesia, me he separado de la iglesia. Tres dimensiones que tiene el dolor de los pecados, la contrición. Bueno. Entonces, pero resulta que además de detestar los pecados, hace falta que yo tenga el deseo de retornar a Dios. Y este deseo de retornar a Dios es un deseo que va acompañado de la esperanza de obtener su perdón y de la esperanza de permanecer en su amor. Vamos a la Sagrada Escritura. Abramos el texto de Isaías. A ver qué nos dice Isaías. Estamos en el capítulo 55, versículos 7 y 8. Bien, voy a abrirlo en este momento. Libros proféticos, Isaías. Vamos al capítulo 55 y dentro de ese capítulo a los versículos 7 y 8. Dice el versículo 7, que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes, que se convierta al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes, dice el versículo 8. Vuestros caminos no son mis caminos. Y sigue diciendo el versículo 9. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes. Bien, fíjense ustedes, un texto de Ezequiel. Ahora vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Y ahí nos vamos a encontrar con otra sorpresa. Vamos al capítulo 5 y ahí vamos al versículo 11 al 32. Es la curación de un leproso, versículo 12. Por tanto, para que se cure el leproso hay unas etapas. ¿Verdad? El leproso suplica, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extiende la mano. Por eso el sacerdote extiende la mano cuando da la absolución, lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida la lepra se le quitó. Ok. Pero el Señor le da una orden. Mira, no se lo digas a nadie, pero preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. O sea, ¿de qué se tiene que purificar? De la lepra, de la lepra. Entonces, es lógico que esto produzca muchas consecuencias entre los que ven que ha ocurrido aquel milagro. Bien, entonces, ¿qué es la confesión de los pecados? Es un acto penitencial. En ese acto penitencial, yo que soy pecador, voy y le manifiesto al sacerdote las culpas que tengo. Esas culpas de que me considero responsable, porque quiero obtener el perdón de Dios y quiero abrirme a la plena comunión con la Iglesia Santa. O sea, tengo esta determinación. Yo voy a confesarme porque voy a abrirme al perdón de Dios. Voy a obtener el perdón de Dios y voy a abrirme a la plena comunión con la Iglesia. Bueno, ¿cómo debe ser la confesión? Primero, sincera, clara y concreta. Es las primeras tres notas. Sincera.
llamar a las cosas por su nombre, clara. No se trata de esconder dentro y concreta. Pasó tal cosa. Contrita, humilde, discreta y decorosa, siguiendo las normas de la prudencia, la modestia y la caridad. Contrita, hay arrepentimiento, humilde, ¿verdad? Digo, ¿qué es lo que pasó? Discreta, no hace falta que entre en detalles, basta con decir las circunstancias que pudieran haber agravado aquel pecado. Muy bien. Y después tiene que ser oral, íntegra o formalmente completa. Formalmente completa. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces no podemos hacer materialmente completa la confesión porque pudo haber olvidos no voluntarios. Ok. Entonces uno se confiesa enumerando los pecados mortales. Numerar no es lo mismo que enumerar. Enumerar quiere decir, sí, yo no puedo decir cometí 5 pecados mortales. Bueno, vamos a ver cuál es la materia. La materia, ahí ya entramos a enumerar cuando vamos a la materia después de un examen serio. Y hay pecados mortales que son muy ocultos, los referentes al desear a la mujer del prójimo, los referentes al desear y codiciar los bienes ajenos. Bueno, entonces, la satisfacción sacramental lleva consigo 3 actos: aceptar, manifestar y remediar. ¿Qué acepto? Cumplir las obras penitenciales que me puso el confesor. ¿Qué es lo que yo manifiesto? Arrepentimiento interior al cumplirlas y autenticidad de mi conversión. ¿Qué es lo que yo remedio? Con la ayuda de la gracia, los desórdenes que los pecados causaron dentro de mí y en mi entorno, porque puede haber desórdenes que afecten a la familia, a la sociedad y a la iglesia, porque yo vivo dentro de una familia, vivo dentro de una sociedad concreta a la que pude haber escandalizado y puede haber provocado un daño a la iglesia. Entonces, la absolución quita los pecados, pero no cancela los desórdenes que han ocasionado. Pero esta persona tiene la cara llena de acné. Bueno, se puede quitar el acné, sí, pero quedan las manchas, quedan las heridas, quedan las señales. Bien, pues eso ya dijéramos que son restos, ¿verdad? Son reliquias, no las de la cara, sino las del alma, reliquias del pecado. Ok. El confesor tiene 5 papeles. Primero, ser buen pastor. Segundo, ser buen samaritano. Tercero, ser padre. Tercero, ser justo juez. Y mm, cuarto, ser justo juez. Y quinto, ser signo e instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Buen pastor, buen samaritano, padre, justo juez, signo del amor misericordioso. Bueno. Esta es la tarea del confesor, por eso es que es- los fieles han de pedir por los confesores para que seamos capaces de vivir estos 5 maravillosos papeles. Ok, ¿cómo ser padre y cómo ser buen pastor? Bueno, nos toca llevar al penitente a experimentar el amor misericordioso del Padre Celestial. Y nos toca echarse la oveja perdida a los hombros. Claro, esto no es simple, ¿verdad? Voy a hacer penitencia por esta persona, voy a ayudarle a cumplir la penitencia. Bien. ¿Cómo ser maestro? Porque el confesor tiene que ser maestro. ¿Y qué quiere decir eso? Que no puede dejar en la ignorancia al penitente. Le enseña la verdad. No lo que él piensa, sino la doctrina de Cristo. Por tanto, maestro que enseña la verdad, maestro que indica el camino hacia Dios. Ok, como juez tiene que ser benigno y tiene que mostrar el perdón. ¿Qué significa esto? Que como juez tiene que conocer los pecados de la conciencia de ese penitente, tiene que formular un juicio espiritual, a ver si tiene o no tiene las disposiciones del arrepentimiento y de la enmienda, y tiene que impartir con conocimiento de causa la absolución, pero sin arbitrariedad. El penitente no puede exigir la absolución si no está bien dispuesto.
No puede exigir la absolución si no tiene propósito de enmienda. Entonces, eso es lo que tiene que valorar el confesor, si lo tiene o no lo tiene. Aquí tienen a San Juan Nepomuceno, patrono de los confesores. Ok. ¿Cómo entendemos el sigilo sacramental, los confesores? No, nosotros no podemos hablar de nada de lo que hemos oído en el sacramento. ¿Qué es lo que nos toca ahí? Guardar secreto absoluto de esos pecados. No hacer uso del conocimiento que me da la confesión sobre la vida del penitente. Entonces, imagínense ustedes que llega un señor a confesarse y a continuación llega su esposa. Entonces, yo no puedo usar lo que oí al señor al hablar con la esposa. Yo no le puedo decir, sí, ya me contó tu esposo tal cosa. No, yo es como que no supiera nada. Por eso, si se confiesan los esposos, pues cada uno ha de decir sus pecados. ¿No? Y no puede dar, por supuesto, que ya los conoce porque antes oyó a uno de los cónyuges. Ok. ¿Cuáles son los 6 efectos de la confesión? El primero, reconciliación con Dios. Claro, si me reconcilio con Dios, he sido perdonado y me he reconciliado con la iglesia. El segundo, he recuperado el estado de gracia, si es que lo había perdido. El tercero, se me ha perdonado la pena eterna que yo merecí por mis pecados mortales. Y también se me perdona, por lo menos parcialmente, las penas temporales que traen consigo los pecados. Cuarto, paz y serenidad en mi conciencia y consuelo del espíritu. Y quinto, el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. Todo esto lo explica el compendio del Catecismo en el número 310. ¿Cómo viven los fieles durante la confesión? Entonces, viven la confesión, ellos entienden que estamos ante un misterio. Es un misterio real, efectivo, es una anticipación del juicio final, por tanto, y del juicio personal. Por tanto, lo vivimos como una anticipación del juicio y nos da mucha paz ser absueltos. ¿Cómo recuperamos la gracia perdida? Bueno, la gracia perdida, hay 2 caminos de recuperación. Primer camino, arrepentimiento, dolor de amor. Ese es el primer camino. O sea que alguien que no puede confesarse porque no tiene sacerdotes, está muy lejos, o va en un avión, no va ningún sacerdote, bueno, pues, ¿qué hace? Un acto de arrepentimiento lo más perfecto posible. El otro camino es confesarse. Entonces, imagínense ustedes que sí va un sacerdote en el avión y que da la absolución colectiva porque no hay tiempo de oír a todos los penitentes. Los que han sido absueltos así, si salen ilesos de aquel accidente, tienen obligación de confesar los pecados que fueron absueltos sin ser escuchados en la emergencia. ¿Qué es lo que lleva a la verdadera contrición? Deseo de recibir el sacramento del perdón. Por tanto, no es verdadera una contrición que no lleva consigo ese deseo. Por eso sería incongruente decir, yo estoy arrepentido, pero no me voy a confesar. O sea, si yo rechazo la confesión, no hay arrepentimiento verdadero. Si hay arrepentimiento verdadero, yo no rechazo la confesión. ¿Qué es lo que manda la iglesia? Que los fieles, cuando llegan al uso de razón, tienen que confesarse por lo menos una vez al año los pecados graves que tienen, y eso dice el Código de Derecho Canónico. Pero además de una vez al año, tienen que confesarse si están en peligro de muerte. Y además tienen que confesarse si quieren comulgar y están en pecado grave. Ok. Entonces, ¿por qué hay que confesar? ¿Por qué conviene confesar habitualmente los pecados veniales? Por 4 motivos. Primero, formar mi conciencia. Segundo, así aprendo más eficazmente a luchar contra las malas inclinaciones. Tercero, me dejaré curar por Cristo. Y cuarto, progresaré en la vida del Espíritu.
O sea, me dejaré conducir más dócilmente por el Espíritu Santo. Bien, hasta aquí el sacramento de la confesión. El de la unción lo dejamos para la semana próxima. Quito las diapositivas para que podamos conversar. Don Mario, buenas noches. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega nosotros por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora ahora de y en la nuestra hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Como era en el principio, ahora y principio, ahora y siempre, siempre, por los siglos de los Amén. siglos. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. San Pablo. Ruega por Por nosotros. nosotros. Muy bien, vamos a hablar de la unción de los enfermos y hablar de esto pues lleva consigo entrar en el misterio de la enfermedad y lógicamente pues nosotros no vemos la enfermedad como la ven personas a las que les falta fe. Entonces nuestra visión de la enfermedad está totalmente vinculada con la fe. Cuando instituye Jesucristo este sacramento, hay que acudir al Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 13, porque ahí se ve como el Señor los manda a ungir a los enfermos. Luego el apóstol Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15 de su carta, nos explica, y lo tengo aquí en esta ilustración, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los presbíteros, ancianos es presbíteros, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. ¿Cómo ha entendido esto la Iglesia a lo largo de los siglos? ¿Por qué cuando uno enferma gravemente necesita una gracia especial? Una enfermedad grave, pues el primero que la advierte es el mismo interesado y podría ocurrir que le entre la angustia. Podría ocurrir que le falle el ánimo, porque aquella prueba la siente superior a sus fuerzas y podría ser que sienta esa persona que su fe está debilitándose. Bien, entonces necesitamos una asistencia especial. Bien, entonces Cristo lo que hace es, sabiendo la debilidad humana, sabiendo que tenemos esta flaqueza, pues nos robustece con un sacramento especial y nos da una protección muy firme frente a las tentaciones que aparecen en la vida con motivo de enfermedades graves. No necesariamente van a ser la última, pero son enfermedades graves. Bien, entonces hablemos de la materia y distingamos la materia de la forma de este sacramento. El aceite de oliva es el que está previsto, pero como hay lugares donde no hay aceite de oliva, en esos lugares pues se usa cualquier otro aceite vegetal. Pero ese aceite tiene que bendecirlo el obispo. Y si no lo ha bendecido el obispo, cosa que a veces ocurre cuando uno va, el sacerdote va en la calle y le piden una unción de enfermos y no tiene tiempo de ir a buscar los santos óleos, pues bendice aceite vegetal y con ese aceite unge al enfermo. Bien, lo unge en la frente y en las manos. Y las palabras que utiliza se llaman forma. En la teología sacramental se habla de materia y forma. La materia suele ser el elemento material empleado en la confección de ese sacramento y la forma vienen a ser las palabras autorizadas por la Iglesia. Mientras le unge en la frente, dirá: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Y el enfermo o los que estén presentes contestará amén. Luego le ungen las manos en la parte de arriba de las manos. ¿Por qué en la de arriba y no en la palma? Porque en la palma se unge a los sacerdotes
el día de su consagración sacerdotal. Entonces, en la parte superior de las manos, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Estas es las palabras que utiliza el sacerdote. Solo el sacerdote puede administrar este sacramento del sacerdote para arriba, es decir, allá estará el obispo. Bien, ¿por qué no puede hacerlo el diácono? Porque muchas veces el enfermo necesita confesarse antes y entonces no podría mm, hacerlo el diácono porque él no está autorizado para confesar porque todavía no es sacerdote. ¿Quién es el sujeto de la unción de enfermos? Todo bautizado con uso de razón que esté en peligro de muerte ya sea por la edad, pero a veces la vejez va acompañada de mucha debilidad y otras veces no hay vejez, pero hay una grave enfermedad. En esos casos se hace la unción de enfermo. Fíjense que he dicho, bautizado que se encuentre en peligro de muerte. Una operación de amígdalas no es peligro de muerte, en principio no lo es. Podría haber algún caso particular en que lo fuera, pero en principio no lo es. Por tanto, si a alguien le van a quitar las amígdalas, pues no hace falta que pida la unción de enfermos. ¿Cómo la tiene que recibir el, el, el enfermo? Primero tiene que reconciliarse con Dios y con la iglesia. Para eso está previsto que se confiese, porque confesándose se da la reconciliación. Pero podría ocurrir que ya no se pueda confesar, porque ya está destituido del habla, ¿verdad? O está destituido de la memoria por la ancianidad, ya no se recuerda. Sí puede hablar, pero su memoria ya falla. Bueno, entonces, ¿qué más se le pide al enfermo? Al enfermo se le pide más cosas, que tenga la intención, por lo menos habitual, por lo menos habitual, implícita de recibir este sacramento. Por eso el sacerdote preguntará a quien lo llama, bueno, pero esta persona pidió recibir el sacramento, es practicante de la fe, por lo menos saber eso, ¿verdad? Y que tenga una voluntad no retractada de morir como morimos los cristianos, con los auxilios sobrenaturales que están pensados para ese momento. Tener esa intención no retractada. Hay gente que se ha retractado de esa intención. Un católico que se haga masón se ha retractado de esa intención. Ok, entonces viene la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si está inconsciente? Pues en primer lugar tenemos que procurar que la reciba estando consciente. Pero, ¿y qué pasa si ya está inconsciente? Bueno, pues si ya está inconsciente, uno averigua. ¿Quería recibir el sacramento? Y el sacerdote verá, ¿hay alguna imagen religiosa? ¿Lleva un crucifijo? ¿Lleva un escapulario? No, algo que por lo menos nos dé un indicio de que sí es posible, de que sí quiere. Bueno, pero si hay alguien que está obstinado en el pecado mortal, y ese pecado mortal es público, bueno, pues no se le puede dar la unción de enfermos, según dice el Código de Derecho Canónico, en el canon 1007, no se le puede dar la unción por ese motivo. Entonces, ¿qué pasa si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, ¿m? pero sufre una enfermedad grave y o ya falleció? Bueno, pues hay que administrarle el sacramento. O sea, que ya alcanzó el uso de razón, la enfermedad es grave, probablemente ya falleció, todavía hay dudas, hay que administrarle el sacramento. ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo lo hará el sacerdote? Si eres capaz, yo te absuelvo tus pecados, le da la absolución y le da la unción. Esta es la segunda duda. ¿Qué pasa si una persona voluntariamente prescinde de recibirlo o un sacerdote voluntariamente no lo quiere administrar? Bueno, privar a un enfermo de este sacramento es pecado mortal. Podría ser pecado mortal.
Y si uno no lo quiere recibir, está rechazando un auxilio que es súper eficaz para salvarse. Entonces, nos conviene mucho recibir este auxilio. ¿Qué gano yo recibiendo la unción? En primer lugar, gano una gracia que se llama santificante. Es decir, que si había perdido la gracia santificante por el pecado mortal, la recupero, porque me he confesado. Pero además hay una gracia específica que se llama gracia sacramental y que tiene como efectos, tiene los siguientes. Primero, produce en mí la unión más íntima con Cristo en su pasión, porque el enfermo está padeciendo. Pasión quiere decir padecer. Entonces, esa unión, pues, es para mi bien y el bien de toda la iglesia. Pero luego recibo consuelo y paz. Y Dios me da ánimos para vencer esas dificultades y esos sufrimientos, porque normalmente las enfermedades graves traen consigo sufrimientos o, aunque no traiga sufrimientos, ya está la fragilidad de la vejez, que como dice la gente, pues con un chiflón se nos va este viejito. Pues sí, mira, a los jóvenes les gustan los chiflones, a los adultos los chiflones, ya si son adultos de la tercera edad, los evitan. Bueno, entonces recibo tres curaciones. Primero, las reliquias del pecado, los restos del pecado. O sea que cuando uno se confiesa, se le perdonan todos los pecados mortales de los que se acusó y se le perdona la pena eterna. Sí, todo esto está muy bien. Pero además, ocurre que se me perdonan los pecados veniales. Entonces, si yo estoy arrepentido, pero ya no pude confesarme, porque ya era imposible hacerlo, se me perdonan los mortales si es que estoy arrepentido de ellos. Y en tercer lugar, recibo una curación de la salud corporal si le conviene a mi alma, si esa es la voluntad de Dios. Y los sacerdotes tenemos experiencia de esto, de personas que han recibido la unción, estaban ya desahuciados, se levantan y continúan su vida. Bueno, y además me prepara para dar el paso. O sea que la unción del Espíritu Santo renueva tanto la confianza en mí y la fe en Dios que me fortalece, porque el enemigo en ese momento me está tentando mucho con desánimo. No hay ninguna vida más allá, aquí se termina todo, la muerte va a ser terrible, vas a sufrir mucho, te vas a separar de tus seres queridos. Ok, entonces, esto era lo que yo tenía que decirles en esta clase. A ver qué preguntas quieren hacer. Voy a quitar las diapositivas y lo que ustedes quieran preguntar, ahora mismo trataré de resolverlo. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Juan. Gracias. Quisiera repetirme, por favor, si tuviera la bondad, eh, cuando dijo que se puede caer en pecado mortal, se me perdió un poquito el hilo. ¿Podría repetir esa parte? Disculpe. Bueno, si está en pecado mortal, pero ya no se puede confesar y manifiesta algún signo de arrepentimiento, queda absuelto. A veces, ¿qué le dice el sacerdote? Le habla al oído. Le dice, soy el sacerdote, vengo a darle la unción de los enfermos. Se arrepiente de sus pecados. Abra sus ojos y se arrepiente de sus pecados. O apriete mi mano. Son formas de pedirle que manifieste, ¿verdad? Pues a veces pueden hacerlo, otras veces ya no pueden hacerlo. Pero uno ha de buscar tener alguna certeza de que está arrepentido aquel enfermo que está recibiendo la unción. Don Mario, y el enfermo que queda en un estado como en coma, que no pudo Sí, recibirla por esa, pero que sí es una persona que sabe que es católica, sí, ¿cómo? claramente puede recibir la unción de enfermos, ¿verdad? Porque ese enfermo que está en coma en cualquier momento se puede ir. También ha habido enfermos que han estado en coma años y se han recuperado, porque en la lógica de actual de los utilitaristas,
el enfermo que está en coma es un inútil, ya no produce dinero, solo produce gastos y lo que quieren es que se les aplique una inyección terminal, ¿verdad? Pero ese es el utilitarismo. Un cristiano no puede aplicar esos descriterios. Entonces, Mario. Muy bien. Sí, Rafa. Buenas noches, don Mario. Dos preguntas. Sí, La primera, una enfermedad crónica que mantiene al paciente como en riesgo de morir, digamos, sí, la diabetes en este momento puede hacer que no sea un riesgo, sí, pero de un momento a otro puede cambiar la situación por sí, cualquier elemento. Es bueno asistir, por ejemplo, el martes santo o miércoles santo a las unciones de enfermos. Esa es una pregunta. La sí, otra pregunta, bueno, yo entiendo que el sacramento solo lo puede administrar el ministro apropiado para el sí, sacramento. Por ejemplo, sí, en el bautismo, si puede ser un bautismo de emergencia, lo puede aplicar otra persona. sí, ¿Qué sucede en una situación de emergencia como la de la unción de enfermos? Hace algunos meses salió la imagen de un ministro, porque creo yo que era lefebrista, no era sacerdote, que estaba dándole la unción de enfermos a un accidentado. sí. Entonces, ahí no sé yo si se cumple realmente la forma o el fondo Sí, del sacramento. Esas son las dos sí, preguntas, don Mario. bueno, a un accidentado se le puede dar la unción si uno tiene certeza de que es católico, ¿verdad? A Pero me, veces, re- me, me refiero a, por ejemplo, si quien se acerca a dar la unción, el que la va a administrar, es un sacerdote lefebrista, por bueno, decir algo, que realmente no es un ministro católico. sí, pero él sí puede hacer ese sacramento. O sea, en este momento el Papa ha dicho que ellos, en concreto ellos, los lefebristas, cuando un católico necesita confesarse y no encuentra con quién más confesarse, puede confesar con un lefebrista. O sea, ellos tienen exactamente el mismo sacramento. Ahora, ningún laico puede administrar la unción de enfermo. O sea, no puede ni siquiera el diácono, menos un laico, porque el diácono ya está en el sacramento del orden. Entonces, yo sí he visto que hay en ciertos movimientos de orden carismático el hábito de que ungen a la gente, pero eso no es la unción de enfermos. Esto es una cosa que probablemente pues habría que preguntarles a ellos, ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Están aplicando un sacramental? Así como se enciende una vela, que es un sacramental, o se da una bendición, eso es un sacramental, o se pone un escapulario bendito, eso es un sacramental, o se pone el agua bendita, pero ese no es el óleo de la unción de enfermos, ¿ok? Gracias, don Mario. Muy Don bien. Mario, ahí que ya que mencionó eso de los efebristas, eso Sí. es porque el que es como que se separó de la iglesia, pero nunca dejó ser obispo. ¿Cómo funciona eso? Bueno, es que ellos estuvieron excomulgados, los obispos que consagró el padre Monseñor Lefebvre, consagró obispos sin el permiso del Papa y por ese motivo estuvieron excomulgados. El Papa Francisco, el Papa Benedicto les levantó la excomunión. A uno de ellos, pues, lo tuvieron que echar porque hizo un despropósito, pero los demás les levantó la excomunión. En virtud de eso, el Papa Francisco ha dicho que sí es posible confesarse con ellos. Por Y tanto, eso, ellos están en comunión imperfecta con la Iglesia. ¿Por qué imperfecta? Porque no aceptan el Vaticano II, el Concilio Vaticano II. eso es como el Monseñor Vigano, ¿ah? Bueno, él está peor, porque él ya es sede vacantista. Él ya dice, Viganó dice que Pío XII fue el último papa, que todos los demás son usurpadores. Eso ya es un desorden
que es peor todavía porque está declarando herejes a todos y está declarando inválidas las, los pontificados que siguieron a Pío XII. Pero eso, pues es una cosa que no tiene justificación, ¿verdad? Ya. Pero ya ahora Don ya Mario, entendí porque tuvo algún momento que fue obispo, ¿ah? Viganó No, el fue otro. consagrado obispo y además de eso nuncio en Estados Unidos. Muy Gracias, amigo doctor. de Trump. don Mario, Sí, usted Julio. decía también que un sacerdote no se puede negar a dar la unción de No, enfermos, que es pecado mortal o solo para bien, no se puede negar. ¿Qué pasa? Que un día enfermos. puede estar agotadísimo, puede ser que lo llamen a las 3 de la mañana y por debilidad, por flaqueza no va. Bueno, había que ver qué tan en sus cabales estaba, ¿verdad? Pero puede ocurrir, o sea que, ¿por qué se dice esto? Pues porque puede ocurrir. Entonces él tiene que ver en conciencia si podía haber ido y no quiso ir, o si realmente no fue porque ya se la había dado y a él le constaba. Entonces no hacía falta. ¿Cuántas veces se puede reiterar el sacramento de la unción de enfermos? Tantas cuantas gravedades haya. Es decir, dentro de una misma enfermedad hay gravedades nuevas. Ante cada nueva gravedad se puede reiterar la unción de enfermos. Gracias, don Mario. Ok. Juan Carlos, Don Mario, buenas noches. En buenas noches. seguimiento a la pregunta que hizo Rafa Pérez, Sí, él mencionó, creo que usted parcialmente ya lo aclaró, pero mencionó algo como unciones colectivas en Semana Santa. Eso, sí. eso no existe, ¿o sí? Es bueno que lo hayan sacado. En efecto, ocurre, hay parroquias en donde el Día de los Enfermos, ¿verdad? El Día de la Virgen de Fátima, citan a todos los enfermos y les dan la unción. Bueno, esto tienen que tomar una serie de precauciones. Por un lado, ¿a quiénes citan? ¿A todos los enfermos indiscriminadamente o solo a los enfermos de gravedad? Cuando son enfermos de gravedad, a veces no pueden ir a la iglesia. Entonces, Correcto. yo creo que en eso hay discrepancias en el criterio pastoral de algunos sacerdotes. De hecho, yo estuve en una de estas unciones porque fui a San José de Pinula con el párroco anterior. Quedamos de que pues iba a ir con gente de la UNIS para celebrar la Navidad a los ancianos de la parroquia. Entonces él dijo, bueno, pues entonces va a haber también unción de enfermos y misa y citó a todos. Entonces yo le dije, bueno, pero mira, tendríamos que confesarlos a todos. Ya no me contestó a ese mensaje que yo le hice. En buena fe yo tendría que presumir que él los confesó a todos. Yo no puedo juzgar que él omitió la confesión. Ahora, si se omite la confesión y se les dé la unción sin confesión, estamos saltándonos un paso previsto en la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Con un criterio de desprecio del derecho de la iglesia. Es decir, aquí prevalece lo que llaman pastoralismo, ¿verdad? Y con una visión en la que no importa, no pasa nada, démosle la unción de todas formas y sobre el criterio que establece la misma iglesia. Entonces, ningún sacerdote puede atribuirse la autoridad para que se administre un sacramento saltándose los pasos que la iglesia estableció. Ok, Otra cosa es que vaya a un hospital público y le toca atender a un enfermo donde hay imposibilidad moral de confesarlo, porque todas las camas están con poquitos centímetros de distancia. Y si yo lo oigo en confesión, se van a enterar todos de sus pecados. Ahí hay imposibilidad moral de absolverlo. Pero no es lo ok, mismo que el caso en que se les cita a todos en la parroquia y ahí van todos a recibir la unción sin ninguna criba, pues tendría que haber una criba no de discriminación, sino sencillamente aclarar, esto es para los ancianos muy enfermos o para los enfermos terminales. Yo he visto que a veces actúan con una praxis muy amplia
no siguen los criterios establecidos, pero yo no soy el obispo, yo no puedo corregir eso. Ok. Eso tendría que ameritar una corrección hecha por el mismo obispo. Pero sin embargo, siguiendo los criterios, canónicamente sí está previsto que pueda hacerse. Está previsto, lo que no está previsto es que se salten los pasos, Correcto. Ok, ¿verdad? Eso sí está previsto. ok. Y otra seguimiento al comentario de Monseñor Viganó. Sí, Y yo no sabía que él declaraba impostores, por ponerlo de alguna manera, a los papas después de Pío II. pero así es. Y entonces a él, ¿quién lo ordenó obispo y quién lo nombró nuncio? No, pues Porque es que si no reconoce la autoridad de ese papa que lo ordenó y lo nombró, no no, fue nunca nada. no. Lo que pasa es que él evolucionó negativamente, Ah, ok. ¿verdad? O sea, él fue consagrado obispo y nombrado nuncio por el Papa Benedicto, de santa memoria. Ya. Pero en ese momento él no se había declarado radicalmente en contra, ni parecía que Ah, estuviera ok. en contra, ¿verdad? Es una Ok. cuestión temporal. Y en última instancia, en algún momento, hace ya varios años, escuché a un sacerdote hablar sobre la reflexión del memento mori. Es Sí. algo que nosotros los cristianos y los católicos debiéramos contemplar. Bueno, acuérdate que vas a morir, ese es un consejo espiritual muy sano. Lo que no sería sano es justificar que como te vas a morir, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Claro, Emborrachémonos, faltemos a todos la templanza, la sobriedad, la castidad, porque mañana vamos a morir. Esa es la visión pagana del memento mori, ¿verdad? ya. Ok. Sí, muy bien. Don Mario, Sí, Julio. Gracias. una última. Sí. Uno de laico, ¿qué le recomienda a usted que rece en un momentito en que esté alguien muriendo si no hay un sacerdote? Sí. Hay que hacer con él un acto de contrición lo más perfecto posible y como probablemente no se recordará, habría que rezar con él pues un acto de contrición, ya sea el Señor mío Jesucristo clásico, el pésame Dios mío por haberte ofendido o el tan sencillo que dice Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy un pecador, que son las palabras de San Pedro, ¿verdad? Es un acto de contrición. Porque, y luego hay que hacer la recomendación del alma, que eso sí lo puede hacer un laico. Esas oraciones están en internet y sería Gracias, bueno don Mario. llevarlas uno consigo, ¿verdad? En su celular, porque bueno, pues estas son en este momento, pues de tanta movilidad humana, pues muchas veces no está el sacerdote y está el laico y se le está muriendo ahí la persona. Y no hay tiempo material por el tráfico de que llegue el sacerdote. ¿Ok? Wilson, Sí. Don Mario, yo quería preguntarle, sí. eh, ¿existe alguna recomendación de, digamos, cada, de hacer, qué tan continuo hacer la unción de los enfermos? Le doy un ejemplo. Una persona se confesó, recibió la unción de los enfermos. En ese momento, pues se recuperó, pero a los 3, 4 meses falleció. Sí. Y justo antes de fallecer, pues no tuvo la oportunidad de volver a recibir Sí, la unción de los enfermos. sí. Pues como no hubo una nueva gravedad, ya la unción ya estaba recibida. Ok. Por O sea, tanto, ya podemos contar con que sí recibió la unción de los enfermos. sí. Y solo se reitera en nuevas gravedades dentro de la misma enfermedad. O bien se reitera cuando hay nuevas enfermedades. Ya no es una nueva gravedad de la misma, sino son nuevas gravedades. Digo, Ok, nuevas enfermedades. ok. Sí, Muy bien. también pensar en que, pues en esos 2, 3 meses, qué tantos pecados cometió esa persona, ¿no? Bueno, eso es difícil que podamos De saber, saberlo, ¿verdad? sí, ¿no? Sí. Y a veces pues, esas personas están en un periodo de purificación muy profundo. Entonces, pues ahí hay que darles la absolución varias veces, que no es lo mismo que darles la unción, ¿verdad? Sí, claro, claro. Muy bien. Gracias, padre. MS, pero no sé quién eres, porque no. Yo, Wilson, Wilson.
No, no, MS no soy yo. El que le habló Mario Suárez, Ah, el ya, Perdón, Mario tocayo Suárez. Mario Suárez. perdón, ¿quién eres? MS. Yo, padre, tocayo Ah, Mario Suárez. Mario. Ah, Mario Suárez, sí. Vaya, en México. Muy bien. ¿Tenías Sí, de alguna México. pregunta, tocayo? La que le dije de la unción, Ah, ok. Ok. ya bajo la mano. Perfecto. Gustavo Pereira. Buenas noches, don Mario, y a todos. Buenas noches. Solo a manera pues como testimonio y de lo de la unción de los enfermos, el 3 de julio recién pasado falleció mi suegro, Sí, pero unas semanas antes el obispo fue a darle la unción y de ahí sí. también estuvo acompañado por el sacerdote y todos fuimos testigos de una muerte muy, muy santa, Edificante. muy edificante, Claro. y él expresó eso, de estar muy, muy satisfecho, muy contento de todo lo vivido y despedirse de todos, de los nietos, dando la bendición y recomendaciones. Entonces, considero que es parte de lo que usted nos explicaba, cómo el sacramento permite estar preparado y cómo también la persona consciente tiene también ese sentimiento bien, bien vivo. Gracias, Sí, Omar. sí, es una maravilla y son casos edificantes que hay que dar gracias a Dios. Perfecto, pues entonces nos veremos si Dios lo permite la otra semana. Rezamos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, Dios, bendita tú eres bendita entre todas eres las entre todas mujeres las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Santa María, Madre María, de Madre Madre de de Dios, 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 ruega ruega siempre por por ruega por nosotros 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 pecadores, 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 ahora y ahora en y la en hora la de ahora y en hora la de nuestra hora de nuestra nuestra muerte. 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 Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Ahora en un principio, 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 ahora ahora y y ahora siempre, siempre, y por por los los siempre, por siglos siglos de los de los los siglos de siglos. los siglos. Amén. siglos. Amén. 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 San Gabriel, Ruega Ruega por por Ruega por Por nosotros. 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 nosotros, San Pablo, Ruega Ruega por por ruega nosotros. por nosotros. nosotros, Santa María Esperanza, nuestro asiento de la sabiduría. Ruega Ruega por ruega por Ruega por por nosotros. 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 Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que descansen. Buenas Gracias, noches Amén. a Mario. todos. Se le Gracias, quiere. Noches, Buenas buenas noches. noches a todos. Adiós. Muchas gracias, Mario. Adiós.